la tercera unidad de la clase de recursos de información y servicios de referencia presencial y virtual. En esta tercera unidad nosotros nos vamos a dedicar a ver todas las fuentes de información y las preguntas de referencia. Es decir, en esta unidad nosotros vamos a llevar a cabo actividades fundamentales que lleva a cabo un referencista bibliotecario. Es la unidad más larga del curso y es una unidad que va a estar dividida en varias semanas. ¿Qué es lo que vamos a ver a grandes rubros en esta unidad? Bueno, primeramente vamos a ver el tema de las obras de consulta. Todo referencista debe de conocer, identificar y saber para qué sirven las obras de consulta. Eso es lo que vamos a abarcar. El segundo tema que vamos a ver van a ser la entrevista con el usuario. El referencista debe de saber entrevistar a un usuario para poder identificar la necesidad de información. Luego vamos a ver las preguntas de referencia presencial y finalmente las preguntas de referencia virtual. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a estudiar nuestro primer tema de esta unidad, que son las obras de consulta. ¿Qué es una obra de consulta? Bueno, una obra de consulta son todas aquellas obras que ayudan a resolver de manera rápida y con precisión dudas, preguntas o problemas específicos. Es todo aquel material de uso auxiliar que por su arreglo y manejo de contenido será consultado para obtener una información rápida, breve y exacta acerca de una definición, términos, información o temas que después en otra obra serán leídos detallada y secuencialmente. Nosotros cuando hablamos de una obra de consulta debemos de ponernos a pensar en qué características tiene dicha obra para yo poderla identificar. Si nosotros ahorita nos imagináramos e hiciéramos una división de cómo están conformados los libros, tendríamos que hacer un grupo de libros y decir, de estos libros hay dos tipos de libros, las monografías y las obras de consulta. Dentro de las monografías hay una gran subdivisión y dentro de las obras de consulta otra aún más grande. Hay identificados en la literatura cerca de 40 diferentes tipos de obras de consulta. Entonces, no es sencillo identificar una obra de consulta, aunque nosotros sabemos que una obra de consulta es un diccionario, enciclopedia y un manual. Hay muchos otros que no son tan sencillos de identificar. ¿Por qué? Porque son cuestiones editoriales. Vamos a mencionar algunas de las características que tienen las obras de consulta para que nos ayuden a identificarlas de manera mucho más rápida. La primera característica que tiene una obra de consulta es que su información es breve, concisa y específica. Nunca vamos a encontrar todo el contenido de un área del conocimiento en una sola obra de consulta. Número 2. Generalmente los bloques de información son independientes entre sí. Es decir, vamos a encontrar la información en bloques y yo no necesito leer toda la obra para entender cada uno de los temas. Número 3. No son obras que se leen de principio a fin. Nunca se lee una obra de consulta de la A a la Z o del 1 al 100, porque por eso son de consulta. 4. El tiempo de uso entre los lectores es breve, es decir, cuando una persona va a ver una obra de consulta es porque va a buscar la información que requiere, la busca, la fotocopia, la lee y la desecha. Otra, es un libro de uso ilimitado a consulta interna en una biblioteca. ¿Por qué? Por su misma característica. Por ejemplo, si ustedes tienen la Enciclopedia Británica en su colección de consulta y tiene 24 tomos o 12, si un estudiante o un usuario se lleva uno de esos tomos y lo saca en préstamo externo, entonces estamos desacompletando un libro. Todo junto es una obra. Entonces nosotros debemos de saber como bibliotecarios que la obra de consulta es una obra de consulta interna en la biblioteca porque precisamente es nada más para despejarnos alguna duda en específico. Vamos a mencionar en la siguiente pantalla algunos tipos de obras de consulta que existen y nada más los vamos a mencionar como referencia. Por ejemplo, están las agendas, los almanaques, los anuarios, los atlas, las bibliografías, las biografías, los catálogos, los compendios, las enciclopedias, los glosarios, los tesauros, las leyes, los manuales, los mapas. Todos estos son tipos de obras de consulta identificados en diversa bibliografía. ¿Por qué es necesario que los mencionemos y que ustedes los tengan presentes? En muchas ocasiones, cuando ustedes están en el área de desarrollo de acervos, llegan los recursos a la biblioteca. Y aunque seamos bibliotecarios, batallamos para identificar cuándo una obra de consulta lo es en ciertas obras que tienen ciertas características. Es por eso importante que ustedes las vean todas, no para que se las aprendan de memoria, sino para que sepan que éstas existen. ¿Cómo vamos a trabajar durante la presente unidad?
Primeramente, ustedes van a realizar las lecturas, al menos 2 de las que yo les estoy proponiendo en la plataforma. Van a ver este video. Posteriormente, ustedes van a buscar sus propias lecturas sobre las obras de consulta. Después de haber realizado sus lecturas y haber visto este video, entonces van a estar participando en un foro. El foro se llama Obras de Consulta, Uso y Características. En dicho foro vamos a estar discutiendo precisamente sobre lo que son las obras de consulta, su definición, cuántos tipos de obras de consulta existen, etcétera, etcétera. A la siguiente semana, después de haber participado en este foro, vamos a elaborar un cuadro que identifique y defina las características y el uso de una obra de consulta. Por ejemplo, yo les voy a dar una lista de 10 obras de consulta y ustedes me van a decir esa obra de consulta para qué sirve, cuál es la definición de esa obra de consulta, cómo la uso, etcétera, etcétera. Van a trabajar en ese cuadro en equipo. Cuando lo terminen, lo van a subir a la plataforma al espacio asignado para tal. También me van a realizar en esta siguiente semana la evaluación de una obra de consulta que ustedes seleccionen. Es decir, ustedes como grupo van a seleccionar una obra de consulta de la que ustedes quieran, de las que ustedes tengan en sus bibliotecas o en sus centros de trabajo. Y van a seleccionar uno de los formatos que yo les voy a proporcionar en la plataforma para llevar a cabo la evaluación de esa obra de consulta. Terminan la evaluación de la obra de consulta y la van a subir al espacio asignado para ello. Estas 2 actividades son grupales. Las lecturas, ver este video y participar en el foro es su trabajo individual. Trabajan durante la presente semana. La siguiente semana, para realizar el cuadro y la evaluación de la obra de consulta, van a estar trabajando de manera grupal, es decir, en equipo, y van a subir esta información a la plataforma. Cuando terminemos esta unidad, ustedes van a identificar las obras de consulta, sus usos, sus características, van a ser capaces de evaluar una obra de consulta y van a conocer la colección con la que ustedes cuentan. ¿Ok? Entonces, esto es todo por mi parte. Les deseo mucha suerte en esta tercera unidad que es muy larga. Vamos a trabajar por lo pronto en esta primera etapa que son las obras de consulta y nos seguimos viendo. Cualquier duda lo podemos ver por la plataforma. Muchas gracias.